Jóvenes, como siempre, un gusto compartir con ustedes nuestras clases de fotografía clínica. Vamos a compartir. Tito, por favor. Estamos en esta oportunidad. Vamos a ver lo correspondiente a fotografía intraoral directa con smartphone. Vamos a ver esto. Es importante tener en cuenta superar errores como cuáles vemos con relativa frecuencia. Tener en cuenta que pensamos que el aparato del celular, todo el cuerpo del celular, es la cámara fotográfica y no es así, ¿no? Estrictamente la cámara fotográfica o los lentes de la cámara fotográfica de los celulares están en una ubicación en especial dentro de todo ese cuerpo del celular. Están a un lado, ellos, no necesariamente a un costado, sino en el centro a veces, como en este caso. Es importante tener en cuenta ello, que estemos frontales al elemento a fotografiar, porque si optáramos por usar esta posición, lo que vamos a tener es que nuestra foto sea de izquierda hacia derecha, poniendo en evidencia más que todo las piezas dentales del lado derecho del paciente, ¿sí? Y minimizando las del lado izquierdo. Entonces, esta vendría a ser una posición adecuada para tomar nuestras fotos. Entonces, partiendo de ello, que vamos a tener la primera de la foto, que es una foto frontal, siempre teniendo en cuenta una especie de parábola que se genera eh, para tener en cuenta a la hora de tomar las fotos, ¿sí? En la mayoría de los casos se da. Hay situaciones en las cuales hay posiciones atípicas de los arcos dentales donde no se genera esto, pero en la mayoría de los casos se da una parábola, la cual debemos evidenciar a la hora de nuestras fotos. ¿Sí? Fíjense, tenemos plenamente posicionados los lentes de la cámara fotográfica del celular, punto de enfoque, normalmente los incisivos hasta los caninos, todo el sector anterior, y la visibilidad puede ser hasta las piezas posteriores, en algunos casos hasta las molares, ¿no? La mayoría de los casos, digámoslo así, ¿no? Segunda molar, ¿sí? Dependiendo de la forma de los arcos dentales, eso sí. También tenemos las fotos laterales de 45 grados, donde podemos evidenciar, en la mayoría de los casos también, eh, una vertiente mesial del canino y podemos ver hasta segunda molar y si en algunos casos, si se puede, dependiendo de la capacidad que tenga para abrir la boca el paciente, podríamos ver a veces hasta la tercera molar. En estos casos, los puntos de enfoque van a ser siempre en el canino, es casi la mitad de todos los elementos a ser fotografiados. Y el lado derecho, así como el lado izquierdo, lo mismo, pero el lado contrario, ¿no? Acá hemos visto hasta segunda polar. En el caso de la foto anterior, habíamos podido ver hasta la tercera inclusive, ¿no? Pero a veces se da, a veces no se da, dependiendo, como le digo, de la capacidad que tenga el paciente para poder abrir la boquita, pues, ¿no? Punto de enfoque, siempre importantísimo, y también va a venir en el examen, importante tenerlo en cuenta, el canino y la visibilidad que se da hacia la segunda molar aproximadamente y la vertiente mesial del canino del lado contrario al que estamos fotografiando. Y hay algunas fotos adicionales, como en el caso de las de 90 grados, que son importantes para ortodoncia, para rehabilitación, entre otras especialidades. La foto de 90 grados directa, sin espejos, la cual nos permite ver tanto como la llave canina como la llave molar, ¿no? No es necesario que salga plenamente la primera molar, puede salir las cúspides mesiales, eso nos puede, más que suficiente, darnos la información para tener dichas posiciones de dichos molares y de los caninos, ¿no? La posición de la cámara fotográfica, muy frontal, el punto de enfoque va a ser en las premolares, no debemos ver la hemiarcada del lado contrario, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy, muy importante. Y en el caso del lado contrario también lo mismo, premolares como punto de enfoque y ver la primera molar, inclusive importantísimo, y los caninos, nada del otro lado como son las semiarcadas, de ninguna manera por ahí. Y la otra opción que tenemos de fotos, no solamente la directa, sino la indirecta, ya estas se mencionan así porque se utilizan espejos, ¿no? Que tenemos cuáles,
las fotos más complejas de hacer, ¿no? Las fotos oclusales, ¿no? Debemos evitar ver las caras vestibulares del sector anterior. Es evidente porque si no, no tendríamos una verdadera imagen frontal a todo este arco oclusal, ¿no? Se puede ver la lengüita, no se puede ver la lengua. Si la lengua ocupa mucho espacio, hay que tratar de retraerla, pero también siempre teniendo en cuenta de no pasar por encima de la integridad del paciente, porque hay pacientes que a veces le causa dolor, le causa molestia el que tratemos nosotros de retraer la lengua, no porque en la literatura diga ello, vamos a estar pues, muy sumidos en ello, ¿no? No, si no se puede, penosamente no se va a poder, ¿no? No podemos pasar por encima de la integridad del paciente, como se lo menciono. Por ejemplo, en este caso, a comparación del caso anterior, sí hemos podido retraer la lengua, hay una visibilidad total, hay un poquito que se nos ha metido acá el labio en las caras vestibulares, pero como bueno, no es parte de la evaluación de las caras vestibulares, pero no es nada a tener en cuenta. Todas las piezas en su integridad, importante tener el manifiesto de las mismas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de estas tomas fotográficas? Como referencia de 45 grados aproximadamente, con el espejo, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? Y las otras fotos que se dan son las laterales de 90 grados, que a comparación de la de 45 grados nos da una imagen un poquito más amplia de esa zona. Se utilizan espejos para tales efectos, pero bueno, el uso del mismo también es bastante invasivo, hay que tener mucho cuidado con ello a la hora de tomar las fotos para no lastimar al paciente, ¿sí? Y ya fotos que corresponden estrictamente a especialidades como son las de periodoncia. La especialidad de periodoncia tiene un protocolo fotográfico bastante divertido. Y digo divertido porque es un mundo de fotos. Ellos le toman fotos a las piezas dentales por todo lado, como se puede haber dado cuenta, por ejemplo, en caso de rehabilitación, más que todo ortodoncia, las fotos que se hacen más que todo son vestibulares, ¿no? Y en el caso de periodoncia, sí, necesitan tener imágenes no solamente vestibulares, sino oclusales y también palatinas como linguales, ¿sí? Quienes se vayan a ir por el lado de la periodoncia, los implantes, va a ser importante que desarrollen prácticas en este tipo de fotos. Bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. Por ahí les voy a compartir algunos videos que también espero que sean de mucho interés para ustedes y mucha importancia. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes.